Mi mano y yo siempre nos besábamos cuando éramos niños. Nos gustábamos mucho. Siempre nos escondíamos de mis padres. Tuvimos momentos íntimos en casa, escondiéndonos de mis padres hasta que tuve 15, 16 años. Cuando empezó a salir, cuando empezó a pensar en casarse con su prometida, cuando me dijo que ya no quería. No me arrepiento de todo lo que hice para acabar con su matrimonio, su compromiso, su noviazgo, su reputación. Mi hermano es 2 años mayor que yo. Todo empezó cuando yo tenía unos 10 años. Entonces él ya tenía 12, casi 13. Vivíamos en el campo y mi madre trabajaba en el campo. Mamá salía de casa al amanecer, realmente al amanecer, sobre las 3 de la mañana. Mi padre era camionero y pasaba la semana fuera, solo volvía a casa al final de la semana. Cuando lo hacía, solo volvía a casa cada 15 días. Mamá se iba muy temprano y dejaba a mi hermano a cargo de cuidarme. Mi madre despertaba a mi hermano y lo acostaba. Me hacía compañía porque temía que me despertara en mitad de la noche, me sintiera sola y llorara. Así que, en su mente, pensaba que me estaba protegiendo. Debería haberlo hecho. Mi hermano venía a mi cama, se acostaba conmigo y ahí empezó todo. Mano aquí, mano allá. Yo tenía 10 años. Mi hermano 12, recordando que éramos hermanos de sangre, de padre y madre. Cuando yo tenía 13, hacía tiempo que habíamos dejado de ser solo una mano aquí y otra allá. Y fue entonces cuando me perdí por él. Teníamos relaciones así, dentro de casa, siempre que no había nadie, a todas horas, varias veces al día. Cuando mi hermano estaba a punto de cumplir 16 años, menstruó por primera vez. Recuerdo que mi hermano fue a la farmacia y compró anticonceptivos. Siempre me decía cuándo y cómo tomarlos. Guardaba los medicamentos en su habitación. Para que mi madre no los viera. Durante 3 o 4 años, prácticamente hicimos vida de casados en casa. Cada vez que mi madre salía, y cuando mi padre no estaba en casa, hasta que cuando cumplió 16 años, en ese momento yo estaba a punto de cumplir 14, empezó a ponerse muy agresivo conmigo. Me decía todo el tiempo que yo era abusivo, que me maltrataba, que no me apaciguaba. Me ofendía, me humillaba. Cada vez que iba a verle, me decía que no quería verme más porque era demasiado aburrida, que me quitara de encima y le dejara en paz. En su mente todo había terminado, pero no en la mía. Siempre estaba enamorada de él. En mi mente tendría que enfrentarme a nuestros padres, a la familia, a la sociedad, a todo el mundo, para estar con él. Realmente pensaba que todo esto no era más que una fase suya que pasaría. Me evitó en casa durante un par de años, cuando estaba a punto de cumplir 18 años. Siempre estaba pensando en cómo iba a ganármelo. En esos 2 años, solo nos vimos unas pocas veces. Como siempre fui mucho más listo que él. Las pocas veces que nos vimos, lo grabé todo. Grabé su discurso, grabé nuestra intimidad allí, hasta que cuando cumplió 18 años, se presentó en una novia, se la presentó a nuestros padres, me la presentó a mí, fingí ser su amiga, pero en realidad ya tenía un plan en la cabeza. Comentario para la segunda parte.